No pido a los hombres que alcen la voz a favor de los derechos de la mujer. Estoy enfocada en que las mujeres sean independientes y luchen por sus derechos ellas mismas. Malala Yousafzai. Encuentra las herramientas necesarias para vivir una vida sana y a tono con la naturaleza, mantenerte alejada de químicos tóxicos y criar niños desde una perspectiva holística e integral. Únete a la comunidad de Naturalmente Mamá Podcast, donde te toparás con entrevistas a expertos, recetas, historias de parto, lactancia materna y mucho más. Sintoniza y descubre el poder que tiene el conocimiento para que tomes las riendas de tu salud y la de tu familia. Comencemos. Hola y bienvenida al episodio número 50 de Naturalmente Mamá Podcast. Yo soy Maybelline y hoy estoy súper contenta porque tengo conmigo a Elena Sofía Zambrano. Ella nos va a hablar del método sintotérmico. Ella es educadora de fertilidad, instructora certificada de métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. También está especializada en el cuidado de la fertilidad y del ciclo menstrual. Ha trabajado con mujeres de más de 15 países y tiene más de 7 años de experiencia acompañando mujeres en su reconexión con el ciclo menstrual y la fertilidad, en el cuidado de su salud hormonal y enseñando el método sintotérmico. Ella ofrece muchos talleres y uno de esos talleres es de cómo dejar los anticonceptivos hormonales. Por eso es este tema de acompañando a las mujeres en su reconexión con el ciclo menstrual. Porque si tú has tomado alguna vez anticonceptivos orales, sabrás que no te cambia totalmente el cuerpo, cambia totalmente tu humor y es todo un proceso. Cuando una vez los dejas, realmente es todo un proceso el que tiene que pasar como que para desintoxicarse. Y ella te acompaña en todo ese proceso. Así que bueno, vamos a hablar muchísimo de esto, del tema del método sintotérmico. Es súper interesante. Espero que te sirva mucho o que por lo menos te abra la ventanita a esa posibilidad de dejar las pastillas, de dejar esos métodos anticonceptivos hormonales y estés un poquito más a tono con tu cuerpo. Así que sin más preámbulo, vámonos con Elena Sofía. Hola Elena Sofía, bienvenida a Naturalmente Mamá Podcast. Hola, muchas gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí. Estamos felices de tenerte. Quiero que nos cuentes un poquito acerca de ti para quienes no te conocen, sepan lo que haces y dónde te podemos encontrar y todas esas cositas sobre tu familia. Bueno, pues mi nombre es Elena Sofía Zambrano. Yo soy mexicana, soy instructora certificada del método sintotérmico, que es un método de fertilidad natural. Estoy certificada en otros métodos de fertilidad natural también. Me especializo en el bienestar menstrual, en ayudar a las mujeres a que entiendan su cuerpo, que lo disfruten, que conecten con su fertilidad, a saber qué hacer después de dejar los anticonceptivos, qué es normal, qué no es normal. Todo lo que tenga que ver con la fertilidad, con el ciclo menstrual, pues esos son mis temas. He estado trabajando en esto muy activamente desde el 2012 y con mujeres tengo la bendición de trabajar con mujeres de muchos lados del mundo porque trabajo mucho a través de internet, entonces he tenido alumnas de verdad de tantas nacionalidades que para mí es muy, muy rico eso, ¿no? Me nutre muchísimo. Y bueno, yo estoy casada, mi esposo es chileno, nosotros nos conocimos cuando los dos vivíamos en Francia y luego nos fuimos a vivir a Chile, el país de mi esposo. Estuvimos viviendo allá unos 6 años y hace un par de años volvimos, bueno, yo volví con él a México y ahora estoy acá en México nuevamente. Wow, qué lindo, ¿no? Viajarte por todos lados. Sí, me tocó moverme bastante, la verdad. Qué lindo. Bueno, como dato curioso te digo, mi hermana vive en Chile. Bueno, mis dos hermanas viven en Chile, pero la que acaba de tener el baby Ajá. le puso a la nena Sofía Elena. Ay,
Tu mismo nombre, pero al revés. ¡Qué lindo! Sí, sí, así que estamos súper contentos y, tú sabes, recibiendo mensajitos con las fotos de la Ay, bebé. qué lindo, qué bonito, me encanta. Sí, así que tengo una chilenita, una sobrina chilenita. Claro, sí, qué lindo. A ver, vamos a hablar entonces del método sintotérmico. Este es un tema que yo conocí hace muy poco realmente y me llama muchísimo la atención porque realmente no se trata como de encubrir a la mujer y lo que pasa mensualmente en su cuerpo, ni evitarlo, sino más bien como que abrazarlo y acogerlo y decir, ok, esto es mío, voy a ser dueña de mi cuerpo y voy a conocerlo. Y eso realmente a mí me empodera mucho, ¿no? Porque este, hemos pasado toda la vida pensando que la menstruación es algo malo, que la menstruación es un asco, que, tú sabes, hay muchos tabúes alrededor de la menstruación y realmente eso nos hace, es parte de que somos mujeres y si no nos gusta ese aspecto, entonces no nos queremos nosotras mismas, Claro. porque eso nos hace mujeres. Entonces, cuéntame qué exactamente es el método sintotérmico. Mira, el método sintotérmico es uno de los varios métodos de reconocimiento de la fertilidad que existen hoy en día. Son métodos naturales. No me gusta llamarlo nada más método natural porque existen diferentes tipos de métodos naturales y no todos son métodos de reconocimiento de la fertilidad. Entonces, no todos te dan esta conexión con el cuerpo de la que tú hablabas, ¿no? Y que es tan cierta. Entonces, el método sintotérmico y otros métodos de reconocimiento de la fertilidad lo que hacen es enseñar a la mujer a leer sus señales de fertilidad. Es decir, nuestro cuerpo nos habla, tiene su propio lenguaje. El problema es que es como si fuera en otro idioma, ¿no? Entonces a lo mejor nos está hablando, no sé, en chino, en ruso, y nosotros no hablamos ese idioma y no entendemos qué está pasando. Entonces el método nos entrega las herramientas para entender este idioma y eso se traduce en saber entender qué nos dice nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo básicamente nos avisa, estás fértil, no estás fértil, estás cerca de menstruar, o sea, nos cuenta todo, nos va narrando todo, ¿no? Entonces lo que nosotras hacemos es aprender a observar estas señales de fertilidad, a registrarlas, a interpretarlas para poder entender, hoy estoy fértil, hoy no estoy fértil, y luego saber qué hacer con ello, ¿no? Porque después decimos, ok, hoy estoy fértil, ¿y yo qué quiero? Quiero un embarazo, quiero evitar un embarazo. Entonces, nos permite ir manejando nuestra fertilidad o planeando nuestra familia, como lo queramos ver, de una manera natural, sin, tal como tú decías, sin apagar las funciones naturales de nuestro cuerpo. Sí, súper, súper interesante. Realmente, aquí mientras hablabas estaba pensando, ¿cómo puede hacer una persona, por ejemplo, encontró que existe el método sintotérmico y tiene metido en la cabeza de que es el método del ritmo? Porque yo cuando puse en mi Instagram, ¿saben qué es el método sintotérmico? O sea, yo creo que el 75% de las respuestas que recibí, ese no es el método del ritmo. Exacto, sí. Y realmente no lo es. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa diferencia? Me encanta que hagas esta pregunta porque es un error muy común y sabes que incluso es un error común que hacen personas profesionales de la salud. Entonces, no es poco común ir con nuestro ginecólogo o ginecóloga y que nos pregunte qué método anticonceptivo utilizas y que diga yo uso el método sintotérmico y que el médico diga eso no funciona, hay que ser regular, eso es el método de ritmo, eso, mil cosas, ¿no? Y esto viene de un desconocimiento, ¿no? Porque sí, el método de ritmo es un método natural, pero no es un método de reconocimiento de la fertilidad. El método de ritmo lo que hace es observar tus ciclos anteriores, cómo fueron, y suponer que tus ciclos próximos, el actual y los siguientes van a ser igual, ¿no? Entonces estamos suponiendo. ¿Cuál es el problema con esto? Que nuestro ciclo se afecta mucho por lo que sucede en nuestra vida.
nuestro estilo de vida, el estrés, las emociones, que si viajamos, que si me enfermé. Entonces es muy difícil ser exactamente igual todos los ciclos, ¿no? Hoy en día es tan poco común mujeres que son exactamente igual ciclo tras ciclo tras ciclo, ¿no? Eso yo diría ya es la minoría. Existe, claro, pero no es lo más común. Entonces no podemos suponer, mi ciclo anterior duró 28 días, este ciclo también, no podemos hacer eso porque no sabemos si a lo mejor, no sé, vamos a tener un accidente de auto y nos vamos a estresar muchísimo, me voy a quedar sin trabajo, me voy a estresar, me voy a enfermar, voy a viajar y eso va a alterar mi ciclo. Entonces ya las suposiciones que hace el método de ritmo no sirven de nada, ¿no? Básicamente es eso. Entonces es un método muy diferente. Sí es natural el método de ritmo, claro que sí, pero es un método que calcula, que supone y que no se basa en qué está pasando en mi cuerpo hoy. Entonces, los métodos de reconocimiento de la fertilidad, como el sintotérmico, lo que hacen es que jamás suponen, sino que observan. Hoy, ¿qué me dice mi cuerpo? Hoy mi cuerpo me avisa que, ¿sabes qué? Estás ya cerca de ovular, por ejemplo. Hoy mi cuerpo me confirmó que ya sucedió la ovulación. Entonces, es un manejo muy diferente de nuestro ciclo. Y claro, es una confusión muy común, ¿no? Creer que el método sintotérmico es el método de ritmo y definitivamente son muy, muy diferentes. Ahora, esto no es para hablar mal del método de ritmo. El método de ritmo tuvo su lugar hace décadas atrás, contribuyó al conocimiento del ciclo menstrual, porque el método de ritmo básicamente descubrió que primero sucede una ovulación y alrededor de 2 semanas después menstruamos, ¿no? Eso descubrió el método de ritmo y en su momento fue importantísimo, porque antes de eso ni siquiera se conocía eso. Hubo un momento en la historia del mundo en que se creía que las mujeres éramos fértiles al menstruar, ¿no? Que era nuestro momento de ovulación, así como sucede con algunos animales, ¿no? Entonces el método de ritmo descubre esto, descubre que la ovulación ocurre antes que la menstruación y más o menos un par de semanas antes, y eso es una muy buena contribución, pero no es suficiente saber eso para poder manejar nuestra fertilidad, ¿no? Entonces, simple y sencillamente es un método que hoy en día, con todo el estrés que vivimos, a veces la mala alimentación, los viajes, las enfermedades, todo, ¿no? Pues ya no es la mejor manera de evitar un embarazo de manera natural. Definitivamente tiene una efectividad relativamente baja. Ahora, Elena, me llama la atención porque mencionas que hay como que fijarse qué es lo que está pasando hoy en nuestro cuerpo. ¿Nos puedes hablar exactamente cuáles son esos signos? ¿Necesitamos algo, escribirlo? ¿Cómo funciona eso de, digamos, llevar el método sintotérmico a la práctica? Claro, mira, básicamente en el método sintotérmico tenemos dos señales de fertilidad que son fundamentales y una tercera señal que es opcional. La primera señal es el moco o fluido cervical, ¿no? Que son estas secreciones que nacen en el cérvix o cuello del útero, que bajan por la vagina, que nosotros podemos observar al nivel de la vulva y que nos avisan que los folículos están madurando, ¿no? Para eso es importante entender, pues, qué es un folículo. Un folículo es esta bolsita en la que está creciendo un óvulo, ¿no? Nuestro óvulo está creciendo dentro de una bolsita y esa bolsita se llama folículo. Y cuando eso sucede, cuando está en proceso de crecer, los niveles, me voy a poner muy técnica y espero que esto no sea un problema, pero bueno, los niveles de estrógeno, de la hormona del estrógeno se elevan y esta hormona hace que empecemos a tener este moco o fluido cervical, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos ese moco o fluido cervical, sabemos que los niveles de estrógeno se están elevando y que eso quiere decir que los folículos están madurando y que pronto uno va a estar listo para ser ovulado. Entonces, en palabras más sencillas, vemos moco cervical, quiere decir que estamos cerca de ovular y que estamos fértiles. Además, este maravilloso moco cervical es el medio en el cual
los espermatozoides sobreviven y se mueven muy fácilmente. Es como el mundo ideal para ellos, ¿no? Es como el elixir de fertilidad, este moco cervical. Entonces sabemos que si estamos viendo este moco cervical y tenemos relaciones, pues los espermatozoides presentes en el semen van a poder sobrevivir varios días dentro de nosotras esperando una ovulación. Entonces, por eso es tan importante observar si está la presencia de este moco o fluido cervical. Esa es una de las señales que nosotras observamos. Es una señal que aprendemos con ciertas técnicas a observar correctamente porque es fácil. Si no tenemos cierta instrucción o conocimiento, es fácil confundirlo con la humedad normal de la vulva. A veces sudamos, ¿no? Con ciertas secreciones de origen vaginal que tienen que ver con la fertilidad. Entonces, aprendemos a realmente reconocer a través de ciertas técnicas cuál es cuando estoy viendo, ¿no? Un moco cervical. Eso por un lado no es difícil aprender a hacerlo, simplemente es un hábito que hay que incorporar a nuestro día a día, son unas técnicas que hacemos cuando vamos al baño, ¿no? Cada vez que vamos al baño a orinar o a defecar, observamos si hay presencia de este moco. Y por otro lado, la segunda señal de fertilidad es la temperatura basal. La temperatura de nuestro cuerpo se eleva después de que ha sucedido una ovulación y se mantiene elevada por el resto del ciclo. Es decir, cuando estamos preovulatorias, antes de ovular, nuestra temperatura corporal es un poquito más baja y después de ovular es un poquito más alta. Entonces, lo que aprendemos es a utilizar un termómetro específico porque se necesita un termómetro más exacto, más preciso. Este termómetro, bueno, aprendemos a tomarnos correctamente la temperatura al despertar por la mañana, a registrarlo y luego aprendemos los pasos para interpretar este gráfico de temperatura y saber decir, ok, aquí es donde ya realmente se ha elevado mi temperatura. Es una señal de fertilidad muy bonita, nos entrega mucha información sobre nuestra salud. Obviamente nos ayuda a saber cuando ya sucedió una ovulación y ya no estamos fértiles, pero nos entrega mucho más que eso, ¿no? Mucho más autoconocimiento. Básicamente esos son los fundamentos, ¿no? La temperatura basal y el moco cervical. En el método sintotérmico aprendemos señales de apoyo, que son, por ejemplo, las sensaciones vaginales, la manera en que sentimos la vagina y la vulva durante el día también nos pueden reflejar ciertas cosas, sin embargo es una señal opcional. Aprendemos también a leer los cambios que suceden en el cuello del útero o cérvix, los cambios cervicales. Nuestro cérvix, pues es una parte increíble de nuestro sistema reproductivo, es como una puerta de fertilidad o una válvula. Es como un guardián hacia el útero, ¿no? Entonces a veces está abierto, a veces está cerrado, va cambiando a través del ciclo menstrual y podemos aprender a palparlo para saber qué nos está diciendo, si estamos fértiles o infértiles. Entonces hay estas otras señales secundarias de apoyo, algunas mujeres las utilizan y las agregan a su registro y otras mujeres no las utilizan. Pero pues básicamente es eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Un termómetro basal, es un termómetro específico, y una hoja de registro, ya sea que es impresa o usar alguna aplicación que nos permita registrar nuestras señales de fertilidad. Y bueno, la aplicación es todo otro tema, ¿no? Hay que saber escoger una aplicación, pero bueno, básicamente un lugar en el cual registremos lo que estamos viendo. Wow, qué interesante. ¿Y dónde se consigue un termómetro basal? ¿Eso es algo que podemos ir a la farmacia y comprarlo o hay que comprarlo algo específico? Porque es primera vez que yo escucho termómetro basal, si te soy sincera. Sí, mira, es un temazo el termómetro basal. ¿Por qué? Porque en algunos países es muy difícil de encontrar. Entonces, yo, como he trabajado con alumnas de muchos lados, hay lugares donde uno va a la farmacia y tiene su termómetro basal, a veces le llaman termómetro de ovulación, y hay otros países donde es prácticamente imposible. Muchas veces terminamos pidiéndolos por internet, ¿no? Entonces, si en el país podemos recibir algo, por ejemplo, de Amazon o de alguna tienda que nos venda por internet, lo podemos pedir o alguien nos los envía. Porque sí hay lugares donde es difícil conseguir estos termómetros. ¿Qué tienen de especial? Bueno,
Normalmente, bueno, los podemos conseguir en grados Fahrenheit o en grados Celsius, dependiendo de lo que usemos. El método se puede usar en ambas escalas de temperatura. Hay que saber adaptar el método, eso sí, a una escala o a la otra, pero se puede usar en los dos. Y lo que tienen estos termómetros es que son más precisos, tienen menos margen de error y te dan más información, porque un termómetro típico de temperatura te va a decir, por ejemplo, tienes 36,2 de temperatura. Nosotros con un termómetro basal vamos a tener un termómetro que nos va a decir 36,21, o sea, nos da un dígito extra al final. Ese segundo dígito después del punto hace mucha diferencia para nosotras, para el método. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos que nuestra temperatura se eleva después de ovular, nos imaginamos como que se eleva 40. muchísimo. 40, claro, pero si tenemos 40 es fiebre. Obviamente no nos da fiebre todos los ciclos, ¿no? Después de ovular. Entonces, la verdad es que la elevación de temperatura es mínima. No es algo que tú vayas a sentir, porque luego hay alumnas que me preguntan, entonces me voy a sentir como más acalorada. No, no necesariamente, porque estamos hablando que a lo mejor tu temperatura pasa de estar alrededor de 36,40, por poner un ejemplo, a llegar a 36,60, ¿no? Entonces no es un cambio enorme, y este cambio pequeñito necesitamos verlo reflejado con un termómetro que nos da más información. Entonces, sí, si alguna mujer, bueno, por ejemplo, para quien esté en Estados Unidos, generalmente es más fácil conseguir un termómetro basal, en algunas farmacias sí, en tiendas online es mucho más fácil, generalmente no es difícil. Para quienes estamos en América Latina depende un poquito del país, pero si alguien tiene una duda de dónde encontrar, pues me pueden contactar y las puedo orientar. Ay, qué importante, muchísimas gracias, porque la verdad que a veces es muy difícil, como tú dices, en Latinoamérica está el tema de los envíos, que no siempre puedes comprar cosas de Estados Unidos, hay países que sí pueden manejarse con un PO y te lo mandan, pero sí es un poquito más complicado, ¿no? Ahora, me da así como, no sé, muchísima curiosidad. ¿Este método lo puede usar cualquier persona o hay un rango de edad, si está enferma, es para todo el mundo o realmente no? Mira, es muy linda pregunta. En estricto rigor es para todo mundo, ¿no? Es un método que podemos usar si somos regulares, extra regulares, muy irregulares, no importa si tienes ciclos largos o cortos. Es un método que podemos usar si tenemos, por ejemplo, una pregunta muy común, tengo síndrome de ovario poliquístico, ¿lo puedo usar? Sí, lo puedes usar. Con mujeres que están en posparto, en lactancia, lo podemos usar. Mujeres que están cerca de la menopausia, en la perimenopausia, lo podemos usar también. Básicamente, el método tiene reglas específicas para cada tipo de situación. Entonces, una mujer que está en perimenopausia a lo mejor va a usar ciertas reglas especiales para esa edad, ¿no? Una mujer que acaba de parir y que no sabe cuándo va a volver su fertilidad usa ciertas reglas. Entonces, se va adaptando el método a la situación, pero se puede usar por cualquiera. Ahora, hay casos en los que no es recomendable y esos son casos en los que una mujer no puede tener control sobre ella misma. Por ejemplo, una mujer que tenga un problema de alcoholismo, pues este método requiere autocontrol en el sentido de que el método nos dice, hoy estás fértil, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un cambio ahí ese día, ¿no? O sea, no podemos tener una relación y porque nos va a fallar el método, ¿no? Básicamente. Entonces, para las situaciones en las que no hay autocontrol, como un problema de alcoholismo, como algunas situaciones psiquiátricas, pues definitivamente no es el método, ¿no? O el otro caso son mujeres que digan, ¿sabes qué? Yo soy muy mala teniendo nuevos hábitos en mi vida, ¿no? Me cuesta mucho hacerme el hábito de todos los días tomarme la temperatura o todos los días revisar mi moco cervical. O me cuesta mucho, no sé, básicamente que digan lo que el método propone es difícil para mí, ¿no? O sea,
Pero pues ya son casos ahí de personalidad, de decir, no tengo esa disciplina y no lo voy a lograr. En mi experiencia, yo he tenido todo tipo de alumnas que son muy disciplinadas y es facilísimo para ellas el método, alumnas normal, ¿no? Digamos, y alumnas que dicen, sabes que me cuesta mucho, pero me interesa mucho y que se dan cuenta que son 2, 3 ciclos de como adaptarse al método, aprenderlo y que luego se vuelve tan fácil que ya no gastas energía mental en él, ¿no? O sea, llega un punto en que se vuelve parte de nuestra vida y no lo tenemos que pensar mucho, pero para llegar a ese punto pues se requiere disciplina, motivación quizás es la palabra. Claro, no, me imagino, es como todo, ¿no? Cepillarse los dientes. Eso, O sí, sea, lo tienes que sí, hacer sí o sí, a menos sí, que quieras que llegar a los 30 sin dientes, porque exacto, se te van sí. a, tú sabes, en algún momento lo tuvimos que volver parte de nuestra rutina, y todos lo hacemos al menos 2 veces al día. Entonces es algo que no nos quita mucho tiempo, lo hacemos automáticamente, igual que ir al baño. O sea, hay ciertas cosas que sí realmente hacemos porque se volvieron parte de nuestra rutina. Ahora, me da mucha curiosidad saber, porque acabo de buscar en internet, las pastillas anticonceptivas supuestamente son 99.9% efectivas. Los condones son 98% efectivas. ¿Y cuánto es el método? ¿Qué tan efectivo es el método? Mira, el método sintotérmico se han hecho varios estudios. El más completo es un estudio que se hizo en Alemania. Y ese estudio arrojó que el método es 99.6% efectivo. Entonces, estamos hablando de una efectividad altísima, ¿no? Más que los condones. Por supuesto. Y estamos hablando de una efectividad que llega al nivel de las hormonas, de las pastillas, del dispositivo intrauterino. O sea, eso yo lo encuentro maravilloso porque podemos tener esa efectividad sin hacer daño al cuerpo, ¿no? Sin introducir un objeto extraño al cuerpo, tomar un medicamento que no necesitamos básicamente, ¿no? Ahora, ¿qué es importante saber cuando hablamos de efectividad? Que todos los métodos, cualquiera que exista, tiene dos tipos de efectividad. Una es la efectividad, se llama efectividad de método o efectividad perfecta, que es cuando usamos el método correctamente, como fue creado, ¿no? Y la otra se llama efectividad de uso, que incluye errores, malentendidos, descuidos, ¿no? ¿Cuál es la situación aquí? Que los métodos de reconocimiento de la fertilidad, como el sintotérmico, requieren mucha responsabilidad no sé si decir mucha, pero todo está todo recae en los hombros de la usuaria, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Una mujer que decide usar el dispositivo intrauterino, el DIU o IUD en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues va con su médico, le insertan el dispositivo y listo. La efectividad de método es muy alta, 98, 99 por ahí. La efectividad de uso, la que incluye errores y todo, es exactamente igual, porque cuando tenemos ese dispositivo no hay nada que hacer, ¿no? O sea, básicamente. ¿Qué pasa con las pastillas? Ya empieza a haber una diferencia, ¿no? Entre la efectividad perfecta y la de uso. ¿Por qué? Porque puede ser que se me olvide tomar una pastilla y eso ocurre bastante, ¿no? Ay, se me pasó la de hoy, y luego me tomo 2 hoy por la que no me tomé ayer y como uno empieza a cambiar cosas. ¿Qué pasa con un condón o preservativo? Lo mismo, cuando nos dan a veces los números, es bueno saber el número que me están dando es la efectividad perfecta o la de uso, porque la efectividad de uso de un condón incluye, se nos olvidó ponernos el condón. O sea, ¿y por qué sucede? ¿No? De que le preguntas a una pareja cómo se cuidan con condón y luego dicen, ay, pero ese día se nos olvidó, o dijimos no pasa nada. O hay parejas que empiezan a inventar cosas que de verdad no funcionan y al contrario, que por ejemplo ponemos 2 condones, uno arriba del otro porque es más seguro, para nada, eso hace que se rompan, ¿no? Ese tipo de cosas pues baja la efectividad de uso. ¿Qué pasa con los métodos como el sintotérmico? Como hay mucha responsabilidad en los usuarios, la mujer tiene que observarse, ver si hay moco, tomar su temperatura, interpretar su gráfico, conocer unas reglas que propone el método, pues si lo usamos mal,
pues hay mucha probabilidad de que haya un embarazo, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, la efectividad de método es 99.6. La efectividad de uso, los rangos están entre 90 y 99.6. Si te fijas, ¿qué quiere decir esto? Que depende de ti, depende de la usuaria. Si la usuaria aprendió bien el método, conoce bien las reglas, las sigue, pues va a estar tranquila de que está usando una efectividad de 99.6. Si la usuaria dice, ay, no, ahora no me revisé, ay, hoy rompí la regla, pues obviamente la efectividad va bajando y bajando, ¿no? Claro, tiene que haber como ese compromiso, ¿no? Y que la persona esté lista y en un lugar donde diga, sí, a- me voy a comprometer a seguir el método hasta que como que se vuelva parte de su rutina. Exactamente, tal cual. Nosotros en general proponemos eh, tres cosas para que una usuaria esté tranquila de que está haciendo todo lo posible para tener una buena efectividad. Lo primero es que la manera ideal de aprender es con una instructora. Eh, ¿Por qué? Porque hay libros, sí hay libros, claro que sí, hay libros buenos. El problema es que uno puede leer un libro y creer que quedó todo claro, pero ¿quién te corrige un error? ¿Quién te corrige un gráfico? ¿Quién te responde una pregunta? Y hay miles, te lo digo porque pues eso es mi día a día, alumnas que aprenden todo muy bien. Y luego en el uso empiezan mil dudas, ¿no? Es que se me rompió el termómetro, ¿qué hago? Es que tengo fiebre, es que... ¿Y quién te responde eso si tú estás, aprendiste con un libro y no tienes quien te apoye, ¿no? Entonces el paso número uno, la mejor manera de aprender es con una instructora y que el curso que te ofrezca incluya seguimiento, ¿no? Eso es súper importante, como un follow-up, algo que ella te pueda observar, porque he visto instructoras que dan un curso, te enseñan todas las herramientas y te dicen, bueno, adiós, ¿no? Y es en el uso donde salen mil dudas. Entonces, buscar una instructora que te dé seguimiento. Ese es el paso número uno. Lo segundo, pues es observarte y graficar correctamente y consistentemente. Entonces, todos los días graficar nuestro moco cervical, nuestra temperatura, tratar de ser como lo más consistente posible. Ahora hay espacio para el error, hay espacio para, ay, hoy se me olvidó el termómetro, hoy me enfermé y no me pude tomar la temperatura. O sea, sí hay espacio, no debe ser esto algo que nos agobie y que digamos, no, es que me estresa, porque no debe ser un factor de estrés en nuestra vida, pero en general, a grandes rasgos, pues tratar de ser disciplinada con el tema, ¿no? Y la tercera situación es seguir las reglas, conocer las reglas y seguirlas, porque de nada nos sirve observar si hay moco o no y tomar nuestra temperatura si no sabemos qué hacer con esa información, ¿no? Y las reglas son las que nos dicen, ok, según lo que tú graficaste, hoy empiezas a estar fértil, hoy dejas de estar fértil, y de nada nos sirve graficar si no seguimos las reglas, ¿no? Entonces, básicamente es aprender bien, graficar bien y seguir las reglas. Eso nos puede dejar tranquilas de que estamos usando el método con toda su efectividad y que tenemos las mismas posibilidades de embarazarnos, que son bajísimas, me refiero a un embarazo no planeado, que usando otros de los métodos más populares hoy en día, como las pastillas anticonceptivas. Claro, no, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, incluso eh, veo que el mismo método te sirve si estás planeando tener un bebé. Porque sabes cuándo son tus posibilidades más altas de que tengas un bebé. Entonces, como que te sirve para las dos cosas. Eso es, a mí me encanta y de hecho tengo bastantes alumnas que están en esa situación, que llegan conmigo para aprender porque quieren lograr un embarazo. Y es muy interesante porque, claro, el método nos ayuda a saber cuándo estamos fértiles, entonces es más fácil lograr un embarazo rápidamente, pero no solo eso, sino que el método nos ayuda a ver si hay ciertas situaciones que van a dificultar un embarazo. Entonces hay cosas que podemos ver en el gráfico y que vamos a decir, esto es un problema, esto me puede generar dificultades para concebir. Las instructoras estamos entrenadas para ver un gráfico de una alumna y decir, ¿sabes qué? Esto vale la pena que lo revises con un médico, ¿no? A saber cómo referenciar con un médico cuando es necesario.
podemos usar el mismo método para observar cuando ocurrió un embarazo, es decir, el mismo método, el mismo gráfico se convierte en un test de embarazo por sí mismo, nos avisa cuando ocurrió. Oh, Es wow. maravilloso. Generalmente las mujeres que usan este método para lograr un embarazo se enteran muy temprano de que están embarazadas. Te puedes enterar desde la semana 3 y media de embarazo. O sea, es tempranísimo, ¿no? Más temprano que eso es imposible. Este, entonces, básicamente, bueno, y otra cosa que me encanta es podemos calcular una fecha probable de parto más precisa usando este método. Y eso es maravilloso porque si nuestros ciclos son muy irregulares, generalmente la manera en que se establece una fecha probable de parto es pensando en que la ovulación ocurrió al día 14, ¿no? Pero si nosotros estamos ovulando el día 30, pues nos van a dar una fecha probable de parto que puede ser que esté no tan precisa, ¿no? El método nos ayuda a tener una fecha probable de parto más precisa. O sea, hay mil herramientas si queremos lograr un embarazo que podemos usar con este método. A mí me encanta cuando llegan alumnas que lo que quieren es embarazarse, porque es tan bonito usar el método desde ese punto de vista también. Wow, qué alucinante, la verdad. Muy, muy alucinante. Ahora, digamos que nos está escuchando una mamá o una mujer que está usando pastillas anticonceptivas, pero todos sabemos que las pastillas anticonceptivas suelen interferir con nuestras hormonas muchísimo. Ella puede, digamos, pasarse al método sintotérmico o es mejor dejar las pastillas. ¿Cómo se maneja ese tema que alguien esté queriendo Sí, cambiar? es una pregunta muy importante. Mira, lo primero es, si queremos usar el método, tenemos que dejar las pastillas. Eso es básicamente el primer paso, porque podemos aprenderlo, pero de nada nos va a servir porque las pastillas, como tú dices, interfieren con nuestras hormonas y eso quiere decir que interfieren en nuestras señales de fertilidad. Entonces, vamos a ver que a lo mejor nunca hay moco cervical o hay muy poco y de muy mala calidad y lo otro que vamos a ver es que nuestra temperatura permanece estable todo el tiempo, ¿no? Es normal que suba y baja un poco, pero nunca realmente hace un salto hacia las temperaturas altas postovulatorias. ¿Por qué? Porque al tomar anticonceptivos pues no ovulamos, ¿no? Y si no ovulamos no vamos a ver esta elevación de temperatura. Entonces de nada me sirve tomar un curso del método si estoy tomando anticonceptivos porque no, básicamente no lo puedo aplicar, ¿no? No voy a tener la información real de qué está pasando en mi cuerpo. Entonces el primer paso es dejarlos. En el momento en que los dejemos, inmediatamente yo puedo aprender el método y empezar a usarlo. Eso sí, son los casos en los que yo más sugiero aprenderlo con una instructora, porque cuando nosotros dejamos los anticonceptivos, nuestro cuerpo pasa por un cambio muy radical, sobre todo si tuvimos años de usar anticonceptivos, ¿no? Entonces, a veces vamos a ver que no ovulamos, que pasan 4 meses y no ovulamos. Algunos ciclos ovulamos, otros no. Que los signos de fertilidad están como muy locos, ¿no? Están como enloquecidos. Con muchas cosas extrañas en el gráfico, muy difícil de interpretar, hasta que eventualmente el cuerpo retoma su ritmo natural y todo vuelve a lo normal, ¿no? Pero en esa fase como de transición de haberlos dejado, que puede durar varios meses, el apoyo de una instructora es esencial, ¿no? Para poder realmente navegar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Entonces, definitivamente sí. Si hoy yo estoy tomando anticonceptivos y digo, ya nunca más, los dejo, puedo aprender en ese mismo momento el método y me van a ayudar mi instructora a saber cómo ir adaptando las reglas a esta transición de haberlo dejado. Pero pues tomar un curso mientras las tomamos las pastillas o la inyección o el método que estemos usando hormonal, pues es como tener teoría que no podemos llevar a la práctica, ¿no? Pero te cuento, una gran cantidad de mis alumnas están en ese caso, mujeres que realmente las dejan y empiezan a aprender conmigo o las dejaron hace 1, 2, 3 ciclos o 3 meses, digamos, y que quieren aprender el método. Es una situación muy, muy común y por supuesto que se puede hacer. Sí, me imagino que, o sea, la mayoría de las personas que yo he conocido han tomado pastillas por años, y realmente, como tú dices, es ese ajuste. Am, Ahora, mientras te escuchaba,
básicamente sentí como que desde el mismo momento que tú empiezas con una instructora a conocer el método, ese día literal casi que lo puedes empezar digamos, a registrar. ¿Puede ser? O bueno, no tanto ese día, como al día siguiente, algo así. Sí, sí, mira, empezar a registrar es muy rápido. Empezar a aplicar las reglas no es tan rápido, depende en qué momento del ciclo vayamos y cuándo se cumplió una regla y todo. Entonces, a veces sí nos toca esperar. Mira, nunca más de 4 semanas, ¿no? Pero entre 2, 4 semanas a que algo suceda, alguna regla se cumpla y que podamos empezar ya a decir, hoy estoy infértil, puedo tener relaciones sin ningún tipo de protección y sé que no va a haber un embarazo, ¿no? Entonces sí hay un tiempo, digamos, en que estamos aprendiendo el método, pero todavía no podemos considerarnos infértiles hasta que una regla se cumpla, ¿no? Pero no es un proceso largo en realidad. No, muy interesante, muy interesante. Ahora, la pregunta es un poquito medio egoísta porque es mía, es de mi parte. Porque yo, desde que nació mi bebé el año pasado, yo estoy amamantando, dejé de extraerme leche en el trabajo y sin embargo, aún no me ha regresado la menstruación. Sí. Entonces, yo estoy así como en el limbo. No ciertos cambios en mi cuerpo, pero la menstruación como tal no ha regresado. Entonces, sé que hay varias mamás en ese mismo bote Sí. y me gustaría saber cómo podemos manejar ese tema cuando queremos aplicar el método sintotérmico. Claro, sabes que a mí es uno de los casos que más me gusta trabajar, las mamás que están en posparto y que no ha vuelto su fertilidad, porque son como situaciones que requieren mucho más apoyo de la instructora y a mí me encanta ir acompañando a la mujer en el proceso de que su cuerpo vuelva a ciclar, ¿no? El método tiene reglas para el posparto, ¿no? Estas reglas son diferentes, o sea, como decir, hay diferentes reglas dependiendo de lo que esa mamita decidió. Si no hubo nada de lactancia, si fue lactancia exclusiva, en el caso de lactancia exclusiva, cuántos meses posparto lleva, si fue lactancia parcial. Entonces, hay varias cosas que las instructoras tomamos en cuenta y dependiendo de eso, le vamos a sugerir algunas reglas u otras a la mujer para saber qué hacer, cómo llevar el método en estos momentos. Y claro, es importante saber que cada mujer es un universo en este sentido, porque el factor más importante para que vuelva nuestra fertilidad después del parto es la frecuencia de la lactancia, ¿no? Ese es el factor más importante. Entre más frecuente sea amamantar, más se va a tardar en llegar nuestra siguiente ovulación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamantamos se secreta la hormona prolactina, que es la que nos ayuda a generar leche, y esta hormona es como si compitiera con las hormonas que nos hacen ovular. Entonces, mientras más amamantamos, más prolactina, entre más prolactina, más tarde vamos a ovular, ¿no? Entonces, más meses nos podemos tardar. ¿Qué quiere decir? Que para algunas mujeres que continúan lactancia extendida por muchos, muchos meses después del parto, pues puede significar que su siguiente ovulación, la vuelta de su fertilidad va a ser a los año y medio posparto. Yo he visto casos de mujeres 2 años posparto y recién vuelve. Si a lo mejor nosotros estuvimos en lactancia 6 meses, 8 meses, pues a lo mejor va a ser menos. Pero esa es la primera pregunta que hay que hacernos, ¿no? Si sigo amamantando o no, y si sí sigo amamantando, ¿con qué frecuencia, no? Y se toman en cuenta factores, por ejemplo, si hay tomas en la noche, las tomas nocturnas generan más prolactina, entonces más retrasan nuestra ovulación. Entonces son diferentes factores, pero aún así, cuando llega una alumna y yo le pregunto y me cuenta cómo está su situación y todo, aún así no podemos saber. Yo le puedo decir, mira, tomando en cuenta casos anteriores, probablemente te falta mucho para ovular, pero cada mujer es diferente, ¿no? Y me ha tocado ver mujeres que practican lactancias muy parecidas en cuestión de frecuencia y de si es lactancia parcial o no y todo. Y una vuelve en sus ciclos a los 8 meses posparto y otras a los 15 meses posparto, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que sucede aquí? Que el método justamente nos ayuda a entender, ok, no tengo idea cuándo voy a volver a ovular, pero puede suceder en cualquier momento, entonces tengo que observar que mi cuerpo me avise que va a ovular. Y nuestro cuerpo nos avisa, eso es lo maravilloso. Entonces, en lactancia es una situación bien específica. De nuevo, yo no sugiero usar el método en lactancia sola, sin el apoyo de una instructora. Es uno de los casos más complejos para aprender el método, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, sobre todo, por ejemplo, en lactancia, la temperatura basal no nos dice nada. Entonces, perdemos, por así decir, un signo de fertilidad, porque como no estamos ovulando, nuestra temperatura nunca se va a elevar. Entonces, básicamente, pues no nos está aportando nada, ¿no? La temperatura nos va a aportar algo en el momento en que ya por fin logremos ovular y digamos, ya por fin ovulé 1 año y medio después de parir, ¿no? Pero antes de eso van a ser meses en que la temperatura pues no nos aporta nada. Entonces tenemos que volvernos expertas en nuestro moco cervical, en las sensaciones vaginales, quizá incorporar las observaciones del cervix para entender si nuestro cuerpo nos dice, ¿sabes qué? Estoy todavía lejos de ovular o, ¿sabes qué? Ya estoy intentando ovular o qué nos está diciendo. Entonces, definitivamente trabajar de la mano de una instructora. Sí, muy interesante realmente. Yo con mi segundo hijo, creo que tardé como 1 año y medio, algo así, Sí. porque él tomaba mucho de noche. Y Claro, el bebé, Giovanni, también toma mucho de noche. Él todavía se despierta, sí, y es cuando más come, digamos. Entonces, claro. ahora entiendo. Sí, eso influye muchísimo. Y básicamente lo que nosotras hacemos es, la instructora le enseña a la alumna a encontrar algo que se llama el patrón básico infértil, es decir, cómo se ve tu cuerpo cuando está infértil, en lactancia, y luego empezamos a ver cuando hay un patrón diferente a ese. Entonces la mujer aprende a decir, ¿sabes qué? Yo sigo viendo que todo está con mi patrón básico infértil, me falta mucho para ovular. O de pronto empezamos a entrar a una transición donde decimos, ya estoy viendo muy seguido cosas diferentes, probablemente pronto voy a ovular y luego eventualmente pues llega esa ovulación. Es una fase bastante desafiante, digamos, ¿no? La lactancia, además hay tantas cosas pasando en la vida de la mujer, por lo mismo pues hay que trabajarla con cuidado. No, súper, súper interesante todo esto. Ahora, em, este método requiere no solamente conocer tu propio cuerpo, sino como un poquito de manipulación, ¿no? Por el tema de observar el moco cervical y todo este tema. Eh, ¿Cómo manejarías tú o qué le dirías, qué consejo le darías a esa persona, a esa mujer que está escuchando esto y como que creció escuchando cosas negativas, tabúes alrededor de este tema y que no se siente realmente cómodo por cuestiones religiosas, por cuestiones culturales? O sea, hay miles, miles de cosas, ¿no? Este, ¿Qué consejo le darías tú a esa persona que realmente no quiere seguir con anticonceptivos? O sea, ya no quiere, y quiere irse por la parte más natural, por algo mucho más seguro, pero tiene como ese tabú todavía aquí en la cabeza. Sí, sí sucede bastante. Pues en realidad hay algo que sucede por sí solo, como por arte de magia cuando usamos estos métodos, y es que nos enamoramos de nuestro cuerpo, y a mí eso me encanta. Desde que empezamos a aprender cómo funciona la fertilidad, la función maravillosa del moco cervical, que a mí me encanta, todo lo que hace, todo lo que tiene, todo lo que aporta, la función del sangrado menstrual, al aprenderlo realmente como que vamos cambiando la perspectiva y vamos diciendo, wow, mi cuerpo es maravilloso, funciona increíble, lo amo. Eso yo lo vi en mí cuando el método llegó a mi vida y lo he visto una y otra vez en mis alumnas. Me enamoro de mi cuerpo, se puede escuchar muy extraño, pero me enamoro de mi moco cervical. Entonces, es algo que yo he visto, no sé, sucede como por arte de magia al usar el método mismo. Ahora, si no nos sucede eso, porque tenemos como muy grabado en la cabeza muchas cosas sociales, ¿no? Que hemos ido, pues nos han ido llegando a nuestra vida desde chicas. Aún así se puede adaptar el método. O sea,
hay maneras de revisar el moco cervical que incluyen menos manipulación de nuestra parte, no es lo ideal, pero hay como pequeñas salidas que le podemos dar a las mujeres que están en casos así. Pero en el fondo siento que que hay como un cambio de chip, digamos, ¿no? Un cambio de actitud o un cambio de visión que de pronto despertamos a, oye, mi cuerpo es increíble. Y eso a mí me encanta porque dejamos de tenerle asco al sangrado menstrual, nos damos cuenta que ese sangrado pues es un nido que nuestro cuerpo estaba formando para un posible embarazo, para un posible bebé. ¿Cómo va a ser sucio? Si ahí viene la vida, ¿no? Ahí se implanta la vida. Es el nido más hermoso que hay. Está lleno de nutrientes. Entonces decimos, ¿qué es esta idea de que el sangrado es asqueroso? Es maravilloso, ¿no? Lo mismo con bueno, el tema del moco cervical, yo a veces le digo a mis alumnas, si la palabra moco te genera problema, usa fluido cervical. Yo los uso indistintamente porque muchos de los libros, de los cursos, de todo usan la palabra moco cervical en español, pero a veces es más bonito llamarle fluido y nos hace quitarle un poquito esa idea de asco y nos damos cuenta que el fluido es sano, nos habla de que nuestro cuerpo está haciendo su trabajo, no tiene un mal olor. Si hay un mal olor por ahí es que hay una infección o algo, tenemos mala alimentación o hay un problema, ¿no? Pero por sí solo no tiene mal aroma, no es sucio, no quiere decir que estás sucia, quiere decir que tu cuerpo está haciendo lo correcto y además es el elixir de la vida. Queramos embarazarnos o no, vemos que nuestro cuerpo tiene esto y es como la fuente de la vida. Decimos, mi cuerpo es fértil, qué maravilla, ¿no? Entonces, creo que sí hay un cambio ahí de que nos abre los ojos y creo que es hora de que las mujeres abramos a los ojos a lo maravilloso que es nuestro cuerpo, a lo increíble que es. Queramos embarazarnos o no, queramos ser mamás o no, tenemos cuerpos maravillosos y eso hay que honrarlo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que eh, el hablarlo, el aprender y el, no sé, el dejar del tabú de lado, porque es como, no sé, imagínate, yo fui a la escuela, una escuela de monjas. Entonces es como que todo el mundo, ay no, tú no dices que tú tienes la menstruación y si tú tienes la toalla sanitaria tienes que esconderla en el bolsillo. O sea, creo que la sociedad como tal se ha volcado a enmascarar todas las cosas que pasan durante el mes. O sea, somos mujeres, es parte de nuestro día a día, no Exacto. podemos negarlo. Exacto, y al usar un método así nos conectamos tanto con lo que le pasa al cuerpo día a día que terminamos acogiéndolo y amándolo, ¿no? Y eso es muy, muy lindo. Ahora, hemos abarcado un montón de información. ¿Hay algo más que quisieras compartirnos acerca del método sintotérmico? Pues básicamente animar a las mujeres a que exploren. Hay otras maneras de relacionarse con el cuerpo, de relacionarse con la fertilidad. Es posible, existe, es real, son efectivos estos métodos. Hay que informarnos nada más y confiar en que es real, porque hay mujeres que me dicen, ¿de verdad funciona? ¿Es cierto? El problema ahí es desinformación, que no nos hablan de que existen estos métodos y sí existen y sí funcionan, ¿no? Básicamente eso, si a alguien le gustaría trabajar conmigo, yo siempre acepto alumnas, me encanta guiar mujeres en esto, en cualquier situación, tengo alumnas cerca de la menopausia, tengo alumnas muy jovencitas, en todas las situaciones femeninas posibles. Por ahí les comparto mi sitio web, es métodosintotérmico.com. Como pueden ver, yo ofrezco tres maneras de aprender, tres planes diferentes. Unos son de autoestudio, entonces pueden ver mis clases grabadas y cada quien va aprendiendo a su ritmo y luego ya el seguimiento, pues eso sí es, ¿cómo se dice? En vivo, ¿no? Ya les hago yo
seguimiento a sus ciclos. Hay otros que son grupales. Tengo un plan que es grupal para aprender con otras mujeres. Hay mujeres que les gusta mucho eso, nutrirse como de estar oyendo historias de otras mujeres. Y tengo uno que es en vivo a través de internet individual, ¿no? Entonces trabajo con la mujer en las horas que ella necesita de manera individual a través de videoconferencia. En todas las opciones ofrezco un seguimiento de 1 año. Entonces, bueno, pues si les interesa, ahí está mi trabajo, pero si no es conmigo, busca una instructora. Eso es como algo que yo quisiera enfatizar, hace mucha diferencia para lograr usar el método con éxito y eso es bien importante, ¿no? Entonces, sea yo, sea otra mujer, sea otro método de reconocimiento de la fertilidad como el modelo de Creighton, es muy buen método también. El método Billings, hay un método que se llama FEMM, F-E-M-M, o sea, hay varias maneras, no, hay varios métodos naturales modernos que funcionan bastante bien y todos te van a proponer. La mejor manera es ven y aprende con una instructora, ¿no? Que te va a realmente guiar a través de tus cambios. Pero básicamente eso, y feliz de que me hayan escuchado y de que les interesen estos temas y que de cada vez más mujeres dejemos que nuestros cuerpos sigan su ritmo natural. Ahora, antes de dejarte ir, a todas las personas que siempre entrevistamos, le hago 2 preguntas. La primera es, ¿tienes alguna rutina o ritual relacionado con tu salud y cuál es? Ritual relacionado con mi salud, uy, tengo tantísimos. Relacionado con la fertilidad, pues es el uso del método en sí, eso número 1, ¿no? Relacionado con recibir mi sangrado menstrual es usar productos alternativos como la copita menstrual, las toallitas lavables. En otros temas de mi salud, pues desde incorporar ejercicio, la alimentación es súper importante para mí. Todas las mañanas tomo jugo de apio en ayunas, eso para mí es como una religión. Me ha hecho bastante bien tomar ciertos suplementos. O sea, en realidad yo diría más que un ritual, para mí es llevar todo un estilo de vida de salud. Eso es como mi día a día. La número 2 es si pudieses recomendarnos cambiar algo en nuestro día a día para lograr acercarnos a una vida más holística y a tono con la naturaleza, ¿qué sería? Yo creo que para las mujeres el número 1 es escuchar a su cuerpo, ver en qué momento del ciclo están y aprender a entender que cada momento del ciclo tiene diferentes necesidades, tiene diferentes herramientas, niveles de energía, y a medida que escuchamos eso y seguimos ese ritmo natural de nuestro cuerpo, eso nos trae muchísimo bienestar. Entonces, básicamente eso, conectar con el ritmo natural de tu cuerpo y como danzar un poco a ese ritmo. Muchísimas gracias, Sofía. Elena Sofía. Ya te iba a decir como mi sobrina. No importa, no hay problema. Sí. Muchísimas gracias. Me encantó, aprendí un montón de cosas y espero que muchas otras personas más puedan aprender de ti y por supuesto que te contacten en Método Sintotérmico en Instagram. En Instagram, Método Sintotérmico, en Facebook estoy como Método Sintotérmico, Fertilidad Natural y Bienestar Menstrual. Y bueno, mi sitio web, métodosintotérmico.com, en lo que las pueda ayudar, aquí estoy feliz de guiarlas. Muchísimas gracias, un beso enorme. Gracias a ti, un beso. Wow, yo creo que este ha sido uno de los episodios favoritos porque realmente muestra el poder del conocimiento y de que tenemos que tener opciones, tenemos que conocer nuestras opciones. Conocer nuestro cuerpo es súper importante y no podemos dejar que la sociedad, la religión y las creencias de los demás nos lleven a tomar decisiones que no son adecuadas para nosotros. Si tú estás tratando de salirte del ciclo de las pastillas anticonceptivas, pues hazlo. Está en tus manos, tú lo puedes lograr. Sobre todo si aplicas este método, a lo mejor, si me estás escuchando, a lo mejor este método no es para ti. Y eso está bien. Lo importante es que tú conozcas y sepas que este tipo de métodos existe y que si en algún momento tú lo necesitas, puedes apelar a él. Y bueno, me da muchísima curiosidad saber qué piensas de este episodio, así que si lo estás escuchando a través de tu teléfono, hazle una captura a la pantalla
y compártela a través de Instagram en los Instagram Stories y me tagueas Naturalmente Mamá y me dejas tu comentario ahí o simplemente me mandas un videíto porque realmente me encantaría saber qué te pareció. Así que bueno, sin más que decirte, te mando un beso y te doy las gracias infinitas por dejarme ser parte de tu día. Hasta la próxima.